tal, chicos? Buenas tardes, bienvenidos a su canal de Vicent. Vamos a continuar con el tema de Segunda Guerra Mundial, primero con régimen totalitario. Para empezar ese tema vamos a empezar con régimen totalitarios. Primeramente, son tres y en ocasiones cuatro regímenes se manejan principalmente en su temario de examen de admisión. El fascismo. El líder va a ser el señor Benito Mussolini. ¿Sale? El fascismo corresponde a Italia. ¿Sale? El lado del nazismo, su representante va a ser Hitler y surge principalmente Alemania. Militarismo va a ser presentado por Hirohito y su precursor o líder va a ser en Japón. ¿Sale? Eso te lo explico. Son regímenes totalitarios por lo siguiente: los tres van a ser nacionalistas, totalitaristas y expansionistas. ¿Sale? A diferencia de los demás, el nazismo busca la perfección de la raza perfecta, en ese caso la raza aria. ¿Sale? Militarismo japonés busca la expansión por el Pacífico. Y ahora, el cuarto, que es el franquismo, este se da en España y su líder es Francisco Franco, apoyado obviamente por Adolf Hitler. Ahora, eso fue régimen totalitarios. Pasamos con la Segunda Guerra Mundial, que van de la mano, porque es mi antesala. Ahora, del lado de la Segunda Guerra Mundial va de 1939 a 1945. Mis antecedentes o las causas son de Alemania rompe el Tratado de Versalles, de 1918, la crisis del 29, que es la crisis mundial de Estados Unidos, el que era del 29, o el Jueves Negro, la Gran Depresión también. La Revolución Rusa, el motivo por el que sale Rusia de la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Revolución Bolchevique, ¿sale? Y el surgimiento de regímenes totalitarios, que son estos, ¿sale? Ahora, sin más por el momento, vamos a iniciar con lo siguiente. Directamente con Segunda Guerra Mundial. Pero Segunda Guerra Mundial vamos a verlo así. Inicia. La fecha correcta es que inicia el 1 de septiembre de 1939. ¿A qué hora? A las 5:50 am. ¿Cómo inicia? Cuando Alemania invade ¿a quién? A Polonia, con un acontecimiento o un ataque que se llama el ataque relámpago. Ataque relámpago. ¿En qué consiste este ataque? Prácticamente le va a medir con todo lo que tiene Alemania a Polonia y prácticamente se tarda alrededor de un mes. Como consecuencia de esto, Francia e Inglaterra declaran la guerra ¿a quién? Declaran la guerra a Alemania. ¿Sale? Todo esto en 1939. Para el año de 1940 ocurre lo siguiente. Va a ser convocado el general Rommel por parte de Adolf Hitler, con el propósito de que el general Rommel invada Grecia. ¿Sale? También en 1940 se forma una coalición. Si recuerdan, en la Primera Guerra Mundial se forman las potencias de la Triple Alianza, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Para la Segunda Guerra Mundial en 1940 van a ser prácticamente los mismos países, pero tienen otro nombre y obviamente un país nuevo, ¿sale? Yo doy un consejo: que le pongan, que se conoce como Roberto. ¿Qué es Roberto? Roma, Berlín, Tokio, ¿sale? Mejor conocidas como las potencias del eje, Berlín, Roma, Tokio. ¿Por qué los digo? Si se dan cuenta, son los países y vamos a hablar de las capitales, o viceversa, ¿sale? Si hablamos de Roma, estamos hablando de Italia. Si hablamos de Berlín, estamos hablando de Alemania. Y si hablamos de Tokio, estamos hablando de Japón.
Ya que se forma esto para el año de 1940, ocurre algo. Alemania declara la guerra o bien va a tomar a París, pero solamente la parte del norte. Eso es hasta 1940. ¿Sale? Ahora, hasta aquí vamos perfecto. Del lado de mi Segunda Guerra Mundial, vamos con la siguiente fecha, que será 1941. Para 1941 vino una contraofensiva. ¿Sale? Y va de la siguiente manera. Vamos a ponerle aquí 1941. ¿Qué ocurre? En esta fecha va lo siguiente. Hay un país que no ha entrado mucho, que en este caso sería Japón o bien Tokio. Y va de lo siguiente. Es 1941, el 7 de diciembre de 1941. Le ponemos que Japón invade la base estadounidense llamada Pearl Harbor en contra de Estados Unidos, más directamente su base que se llama Pearl Harbor. ¿Sale? Abusados aquí, esa va a ser la causa por la que va a entrar Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Para 1941 también ocurre algo muy importante. Se van a enfrentar los países del eje y van a tratar de tomar África. ¿Sale? Es lo más relevante de aquí. ¿Vamos bien? Ojo, para el año de 1942 va lo siguiente. Se van a reunir unos países, que es la consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que se da en 1939, 40, 41 y 42. Va así. Para 1942 es la invasión de lo siguiente de Stalingrado, o la batalla de Stalingrado. Y va a ser conformada en contra de la URSS. ¿Sale? Por parte de Alemania. ¿Sale? En este mismo año de 1942 se forma su contraparte del eje de las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio. Aquí se va a ser conformado por el bloque de los aliados. Los países que van a entrar a la disputa de la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados son los siguientes. Prácticamente son los primeros de la Primera Guerra Mundial. Y va a ser, uno es Francia, el otro es Inglaterra, la URSS. Aquí hago un paréntesis, cambia su nombre, que antes era Rusia en la Primera Guerra Mundial, pero a consecuencia de la Revolución Rusa o la Revolución Bolchevique en 1921, la URSS cambia de nombre, la Rusia cambia de nombre y se convierte en Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por tal motivo, en la Segunda Guerra Mundial es conocida como URSS. Y ahora, el país que entra a la antesala va a ser Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Japón invade su base naval que se llama Pearl Harbor, y esa va a ser el detonante por la que entre Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Vamos bien? Ahora, de este lado, sigue el año de 1943. Para el año de 1943 hay un país que nadie espera que entre a la Segunda Guerra Mundial, y ese país estamos hablando que sería México. 1943, el presidente que está a cargo de México es Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho, conocido como el presidente caballero. ¿Qué pasa aquí? México declara la guerra ¿a quién? A las potencias del eje. ¿Quiénes son el eje? Lo que les había comentado anteriormente, el eje Berlín, Roma, Tokio, Alemania, Italia y Japón. La causa es mucho más sencilla. Es de que México le van a hundir, es el hundimiento del Faja de Oro y Potrero del Llano. ¿Qué son estas? Son los petroleros. Por tal motivo, México es una gasolinería flotante en el Pacífico. Le vende tanto a las potencias del eje como a los aliados combustible, en este caso petróleo, que es muy necesario para la Segunda Guerra Mundial. Cuando entra Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, le prohíbe estrictamente a México que le venda petróleo a las potencias del eje. El país que va a ser afectado directamente va a ser Alemania. Como consecuencia de esto, le hunde los petróleos Faja y el Potrero del Llano. Y México tiene su embarazo, que sería la formación
del Escuadrón 201. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ahora, corre el año de 1944. Aquí se va a dar una serie de conferencias como la Teherán como la de Potsdam. La conferencia de Teherán se reúnen tres naciones muy importantes de los aliados, que serían Inglaterra, la URSS y obviamente Estados Unidos. Ojo, no he puesto a Francia porque lo dije anteriormente, que Alemania invade ¿a qué? El norte de París. Y por tanto va a ser tomada, el primer país de los aliados es tomado por Alemania, que en este caso es Francia. Yo como país anfitrión, que sería Inglaterra, la URSS y Estados Unidos, lo que quiero es conquistar ¿qué? Francia. Ahora, los líderes o mandatarios que están aquí en la conferencia de Teherán son los siguientes. De la URSS prevalece el señor Stalin. De Inglaterra está Clement Attlee. Y de Estados Unidos está... Ojo, con Estados Unidos aquí hay un pequeño problema. Hay dos presidentes en turno. Uno es... El que me interesa aquí es... Sí, que es el caminante de Franklin... va a estar Franklin Delano Roosevelt. Y como consecuencia de esto va a estar el caminante que es conocido como su presidente caballero. Abusados con él. ¿Sale? Ahora, fíjense bien. Vamos a planear derrotar al Imperio Alemán. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a convocar prácticamente a todo el bloque de los aliados para derrotar el régimen alemán. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a crear una distracción para que Alemania invada una provincia que no tengo ejército. ¿Sale? Aquí entran los planes de Hollywood. Aunque no lo crean, va a ser convocado por Estados Unidos para que cree inflables en forma de tanques, de avionetas, no sé, de aviones, de lo que ustedes quieran, y los lleva a una provincia. El tal motivo es de que los cazas o los aviones alemanes vayan a esa provincia y tratan de responder al ataque. Mas sin embargo, la flota naval de Inglaterra, la URSS y de Estados Unidos van a entrar por Francia para liberarla, ya que si liberan Francia van a tomar prácticamente Alemania. ¿Sale? Pues pasamos al siguiente lado. Y será el año de 1944 también. Una cosa que se llama el día D. ¿Qué es el día D? Lo vamos a poner como el desembarco de las tropas angloamericanas en las costas de Normandía, con el propósito de liberar ¿a quién? A Francia. Para liberar a Francia. ¿Sale? Ahora, el día de cuando se lleva a cabo, se celebra o se lleva a cabo el 6 de junio de 1944. ¿Sale? Prácticamente voy a atacar con todo lo que tengo a Francia. Una vez que toman Francia, voy a entrar directamente a Alemania. ¿Sale? Entonces le ponemos que los aliados toman París. Por tal motivo, como lo dije anteriormente, si toman París, tienen toda la puerta amplia para entrar a ¿dónde? Alemania. Entonces los aliados, como consecuencia de esto, ¿toman qué? Alemania. ¿Qué va a pasar aquí? Pasa lo siguiente. Una vez que los aliados toman Alemania, el líder absoluto del régimen alemán, ¿quién es? Adolf Hitler. Va a ser que obligado a suicidarse. ¿Sale? En su búnker, que se llama Nido del Águila. ¿Sale? Ahora, la teoría es de que Adolf Hitler se tira un tiro en la cabeza y muere. Pero la otra historia, ahí la comprenden ustedes, si no, es de que Hitler huye apoyado por un español, que será Francisco Franco, y lo lleva a Misiones, Argentina, y ahí se refugia. Pero eso es otra historia diferente, ¿sale? Ahora, el país que ya derroté, ¿quién es? Es Alemania. Los países que me faltan por derrotar, ¿quiénes son? Italia y Japón. ¿Qué es lo que voy a hacer con lo siguiente? Es esto. Vamos de la siguiente manera. Se lleva a cabo
las bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. ¿Sale? ¿Vamos bien? Hiroshima es el 6 de agosto de 1945, mientras que Nagasaki es el 9 de agosto de 1945. ¿Sale? Las bombas son conocidas como Little Boy y Fat Boy, en el avión que se llamaba Enola Gay. Van a ser detonadas como a las 6 de la mañana aproximadamente, ¿sale? Ojos, ya derroté a Italia, que es el país más débil, ya derroté a Alemania, ¿sale? Ahora, con esto derroto a quién? A Japón, y le ponemos que se llama final. Como consecuencia de esto, ¿qué es lo que pasa? Yo Japón, ¿qué es lo que hago? Se rinde y firma, obviamente, la paz, y lo hace cabalísticamente el 2 de septiembre de 1945 en el acorazado que se llama Missouri, que actualmente es un museo flotante. ¿Sale? Ahora, como consecuencias de la Segunda Guerra Mundial surgen organismos internacionales, que son los siguientes. ¿Sale? Que sería la OTAN, que significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. Surge el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Surge la ONU, que todos lo conocemos como Organización de las Naciones Unidas. Y surge BIRD, que es el Banco de Reconstrucción y Desarrollo. ¿Sale? Ahora, ya todo por el momento, chicos. Me despido con ustedes, esperando que sigan nuestro canal y le den like.